Pues estamos aquí en una nueva entrevista de Zona Amistad y la semana que viene tenemos un partido clave para el Sevilla Fútbol Club. El Sevilla visita el estadio de Son Moix, un estadio que conoce a la perfección nuestro invitado del día de hoy porque tuvo la suerte de jugar en ambos clubes. Se crió en la cantera del Sevilla, pese a que su nacionalidad y su vida también ha estado en Camerún, está más que afincado aquí en nuestra tierra, en Sevilla, siendo un sevillano más, y además tuvo la suerte de defender también los colores del Real Club Deportivo Mallorca a principios de siglo. José Manuel, tenemos la suerte de tener hoy a Lauren Oisán, más conocido como Lauren, que ha sido evidentemente una estrella no solo en España, sino sobre todo en Inglaterra, en aquel Arsenal de los Invencibles. Lauren, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un auténtico placer tenerte aquí. Muy buenos días, un placer atenderos. Me gusta mucho vuestro formato. Bueno, Sí, es una muchas pena no puedo estar ahí en directo. Con la que está cayendo es mejor estar aquí en casa a resguardadito, ¿no? Totalmente. La verdad que hoy el día era para coger la lancha motora desde allí, que creo que vive por Dos Hermanas, para llegar a la oficina hubiera sido más lioso. Bueno, ¿qué tal tu vida ahora? Porque mucho más tranquilo, evidentemente, pero ¿qué es de ahora de Lauren retirado y ahora haciendo su vida en Sevilla? Bueno, Lauren, como siempre, le ha gustado atreverse a todo lo que le vaya viniendo. Está trabajando durante 4 años como experto técnico para el desarrollo del fútbol mundial. Sigo como embajador de Arsenal eh, con el convenio que tenemos con diferentes patrocinadores y cumpliendo esa función. Recientemente estuvimos en Noruega, que no había estado allí este verano, y la verdad que bueno, no me puedo quejar porque también trabajo con los medios de comunicación representando a la liga en la Liga TV a nivel internacional y por lo tanto, bueno, estoy muy ocupado y no me aburro a diario, ¿no? Qué bueno. Te gusta el lío, pues nos alegramos mucho que vaya todo bien. Oye, antes de entrar en lo que viene siendo tu carrera y hacer un poquito un repaso por desde dónde empieza todo, ¿no? Y cómo se va transcurriendo, te quería preguntar algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Qué tareas tienes como embajador del Arsenal? Porque hablamos mucho, escuchamos mucho hablar de eso, de los embajadores de fútbol, que los grandes clubes del mundo lo tienen mucho al día de hoy en día. Pero ¿qué hace Lauren como embajador? Bueno, como embajador primero tienes que hacer un estudio del ecosistema de lo que es Arsenal, que representa, Arsenal tiene 135, más de 135 millones de aficionados a nivel mundial, Madre mía. es una marca global y por lo tanto primero te tienes que hacer el estudio de ese ecosistema. Cuando te envían a África a hacer ese estudio, porque no es lo mismo ir a Nigeria con más de 230 millones de habitantes, que ir a Kenia, por ejemplo, con Sport Pesa, que es uno de nuestros patrocinadores. No es lo mismo porque las funciones son distintas. Por lo tanto, bueno, tienes que hacer ese estudio y a partir de ahí entender qué es lo que es Arsenal e ir cumpliendo las funciones y las indicaciones que se van marcando desde la institución junto con los patrocinadores. En función de ello, poder ir aplicando lo que Arsenal quiere en cada país y en cada zona que te van enviando, ¿no? No es lo mismo, como te he dicho, estar en Nigeria que estar en Noruega o ir a Estados Unidos como estuvimos hace 2 temporadas, ¿no? Por lo tanto, bueno, eso es lo que significa ser embajador de Arsenal a grandes rasgos, ¿no? Que Podemos claro. meter el bisturí, pero creo que no tenemos tiempo para Para ello. tanto. No, hombre, pero un poco por encima, porque claro, hay un falso mito, ¿no? Que la gente dice seguramente embajador. Bueno, pues es una persona que va allí al palco y está allí por lo que fue como jugador y no tiene un trabajo. Y realmente hay un estudio, hay un estudio de fondo, ¿no? Y Correcto, no es correcto. solo vas invitado por lo que fuiste hace 15 años, sino que tenéis una función importante, sobre todo para una marca del tamaño como es Arsenal, ¿no? Que está hablando de uno de los 8 mayores clubes del mundo o 10 mayores clubes del mundo con diferencia. ¿Cuál es la dimensión realmente? Efectivamente. Porque claro, es que el aficionado local o de España no es realmente consciente de la dimensión que tiene la Premier League y que tiene el Big Six. ¿Cómo de grande es? ¿Qué dimensión realmente tiene un club como Arsenal? Efectivamente, gracias por hacer ese apunte. No, ser embajador no es el típico come gambas, ¿no? Como diríamos Por por eso. aquí, ¿no? Tiene una función mucho más amplia y gracias por hacer ese inciso, porque bueno, cuando eres embajador tienes que ir a los países, tienes que estar con la gente del departamento de marketing, entender cuál es el funcionamiento y yo descubrí lo que es ser embajador, que es la dimensión de Arsenal, porque cuando tú estás jugando todo es muy rápido.
vives en una burbuja, no te das cuenta de la dimensión real de lo que tiene el club, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo inicié mis primeros viajes a África, concretamente a Uganda y Ruanda, con Airtel, que era una de las marcas que patrocina el club, y te das cuenta realmente de la dimensión y el valor que tiene esas conexiones que tiene la Premier, que tiene Arsenal a nivel global, ¿no? Yo inicié mis pasos en África, luego me derivaron a Asia, a la zona de Singapur con Acronis, y después de Singapur a Estados Unidos, y te das cuenta realmente que hay un trabajo de fondo del departamento de marketing, de los CEOs y toda la gente que lleva a nivel institucional, es algo brutal, ¿no? Y por lo tanto, como tú bien has dicho, Arsenal es una gran marca y la Premier League a nivel global es brutal, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, hablando con la gente de la liga y lo que quiere hacer la liga en ese mercado es complicado porque hay una de las cuestiones para tú meterte, por ejemplo, en el mercado asiático, sí te vas a meter, Real Madrid y Barcelona se van a meter, pero es que hay una peculiaridad de los aficionados asiáticos que cuando tú naces siendo de un equipo, tus siguientes generaciones van a seguir siendo de ese equipo. Por ejemplo, el Leeds United ha estado en segunda división y es uno de los clubes que más aficionados tiene en el mercado asiático, ¿no? Y por lo tanto, eso te quiere decir la magnitud que tiene lo que es la Premier League, y meterte en ese mercado es bastante complicado, ¿no? Claro, en vez de tú un coreano le dice que tiene que seguir ahora a Osasuna claro. cuando lleva siguiendo al Tottenham 10 años por Heung-min Son, ¿no? Y eso es complicado ya cambiarlo. José, para empezar a hablar un poquito de la carrera de Lauren, empezaste, si no me falla yo los datos, en el Dos Hermanas. O sea, antes de llegar al Sevilla, ¿pasaste por el Dos Hermanas o cuáles son los inicios tuyos? Por Utrera, perdón. Nunca está en el Dos Hermanas. Ah, pues hay un fallo en el dato. Vivimos aquí, somos de Dos Hermanas. Montequinto pertenece a Dos Hermanas, pero no. Yo jugué en el Montequinto y del Montequinto al Sevilla, ¿no? A cantera. ¿Y cómo fue esa llegada al Sevilla, Lauren? Porque me he estado repasando muchas entrevistas tuyas y hablas de la diferencia de dimensión de la cantera del Sevilla en ese momento con los momentos actuales, ¿no? Sobre todo con las oportunidades a los canteranos, ¿no? Sí, yo cuando fui a la cantera del Sevilla era diversión, era divertirte, era ir a disfrutar con tus amigos, pasártelo bien. En ese sentido han cambiado mucho las cosas, ¿no? Yo muchas veces voy a diferentes canteras, veo a los padres y muchas veces no ven a niños, ¿no? Ven billetes de 500, ¿no? Por lo tanto, la diferencia es brutal porque las circunstancias han cambiado. Sí que es cierto que tanto el Betis como el Sevilla a nivel de cantera, a nivel de metodología, es brutal. El trabajo que están haciendo es digno de admirar porque tú te das cuenta, ¿no? Los formadores están muchísimo más preparados, con todos mis respetos a los formadores de antaño, que también eran buenos, pero es que el nivel de preparación que hay ahora en cantera es magnífico. Los coordinadores están haciendo una labor brutal, el seguimiento de los chavales, el cuidado de los chicos hacen que veamos cada vez más a chavales de la cantera saliendo y llegando al primer equipo, ¿no? Por lo tanto, esa labor de coordinación, esa labor de cantera, esa labor que se está haciendo tanto en el Sevilla como en el Betis, hay que ponerlo en valor porque es extraordinario, ¿no? Juegas esa temporada en el Sevilla Atlético y decides salir del club, ¿no? Te vas al Levante, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, correcto. ¿Cómo fue esa salida para ti de dejar Sevilla atrás? Porque pese a tener raíces africanas, estabas afincado aquí, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Bueno, yo en la cantera, como te he dicho antes, yo me lo he pasado fenomenal. Yo he disfrutado todos los años que he estado en cantera y mi salida fue clara. Es decir, a mí se me ofrecía un contrato amateur en el Sevilla de 300.000 pesetas, 80.000 pesetas de ficha, de sueldo, perdón, y 300.000 pesetas de ficha, y el Levante me ofrecía un contrato profesional de 5 temporadas, por lo tanto no había color. Y de hecho es así que la temporada en el Sevilla B fue magnífica. Los 3 últimos meses que yo jugué en el Sevilla, debuté contra el Poliegido en casa, hice un partidazo, le metí 2 goles al Melilla, le metí otro gol al Córdoba, hice una segunda vuelta muy buena.
Por lo tanto, Ricardo Chover, que era el director deportivo de aquel Levante, vino a mi casa, me ofreció un contrato profesional y yo me fui. Yo creo que eso lo haría cualquier canterano. Luego ya vinieron las historias de si Lauren no valía para el primer equipo. Todo, tú sabes que al final los clubes siempre se protegen y siempre echan la culpa al chaval que se va. Pero si tú lo proporcionas al chaval unas condiciones para que el chaval se quede en un contexto distinto, el chaval no se va y luego ya la maquinaria del club torpedea todo lo demás y haciendo culpable al chico que se va. No, el chico no se va porque quiere, el chico se va porque le ofrece unas condiciones mucho mejores en un momento en el cual cualquiera estaba viendo la progresión de ese chaval, ¿no? Que mi hermana, que no entiende de fútbol, sabía que iba a ser profesional y por lo tanto, bueno, esas fueron las circunstancias y por eso yo me fui al Levante, ¿no? Es que el caso es súper raro. Sí. ¿Te hubiese gustado que el Sevilla te hubiese dado esa oportunidad? Está claro, ¿no? Yo creo que todo canterano quiere debutar en el primer equipo y aparte, cuando mi progresión la estaba viendo cualquiera, de hecho así, incluso yo recuerdo estando en el Utrera, yo le marco 2 goles al Novelda, que estaba jugando Pepe Mel, sí, en aquel equipo, yo le marco 2 goles allí extraordinarios, desde el medio campo me voy de todo el mundo y le meto un golazo, y ahí viene ya Ricardo Chover y me da una tarjeta de... yo soy el director deportivo, aquí tienes mi tarjeta, ponte en contacto. Lo que pasa es que yo, claro, tú eres joven, no echas ni cuenta, es decir, ya me estaban siguiendo, ¿no? Ya estaban siguiendo mi progresión y en el Sevilla Atlético los últimos meses fueron muy buenos. Y sí me hubiera gustado, pero bueno, no cambio mi carrera deportiva y todos los títulos que yo he ganado, todo lo que yo he vivido, los contactos que tengo yo a nivel internacional, la posición que se me otorga en una institución como el Arsenal a nivel global, yo no cambio eso por debutar en el primer equipo. Eso lo tengo claro, lo he dicho y lo diré siempre, ¿no? La curiosidad y las cosas de la vida, que esa, aquella temporada 96-97, que es cuando tú estás en el Sevilla Atlético y haces aquel buen año en segunda B, el Sevilla desciende a segunda, tú te marchas a un Levante División en segunda división. Al final es una cosa extraña, ¿no? Porque normalmente cuando un equipo baja a segunda división, lo normal es tirar de los canteranos buenos que tiene, porque los jugadores que están en primera se suelen ir. No sé si, claro, ahora te lo cuentan y seguramente choca mucho, ¿no? Pero muchos canteranos esperabais aquel año que el Sevilla tirase de vosotros para aquel año en segunda y volver a primera, o era algo que ya durante la temporada sabéis que era muy complicado que aquello ocurriese. Sí, lo que pasa es que eran otros tiempos y otros contextos. Yo creo que ahora mismo, en este contexto actual, se le da más relevancia a los canteranos o se cuidan más a los canteranos que en nuestra época, ¿no? También muchas veces, como dicen aquellos, ¿no? El principio de escasez, ¿no? Se hace del deseo una necesidad. Cuando tú necesitas tirar de los canteranos es cuando tú realmente focalizas la atención en los canteranos. Cuando no, la cantera no queda en un segundo plano, queda en un tercero, en un cuarto plano. Y por lo tanto suele suceder no solo en el Sevilla y en el Betis, sino que cuando se necesita la cantera porque el cash flow y lo que tenemos en caja está tiritando, ¿no? Económicamente no estamos bien, entonces cuando vemos al canterano lo bueno que es, cuando te focalizamos la atención. Pero yo creo que a largo plazo se tiene que equilibrar entender que tenemos una cantera que es productiva, que hay muy buenos futbolistas, que hay herramientas y elementos que pueden debutar en el primer equipo, compaginarlo cuando las cosas van bien y tener esa sintonía con la cantera del club, que es lo que hace Arsenal. Si tú te fijas en el Arsenal, siempre hay futbolistas canteranos, pero también tienen en cuenta lo que es el mercado global con los mejores futbolistas del mundo, ¿no? Entonces esa simbiosis funciona en el Arsenal. ¿Por qué no va a funcionar en el Sevilla, en el Betis en este caso, que es lo que nos compete aquí en Andalucía, ¿no? O en Sevilla, que es la que nos jode más de cerca, ¿no? Se puede hacer, pero hay que hacerlo siempre, pues no solo cuando van las cosas mal, sino también cuando las cosas van bien, ¿no? Bueno, ahora hay solvencia, ¿no? Ahora se ve en Arteta, ¿no? Que ha hecho debut un niño de 15 años. Kilman, si no me equivoco, se llama. A Kilman, tienes a Douman, tienes a Saka, tienes muchos futbolistas canteranos que están ahí y que combinan y cohabitan con los jokers, con los
Gabriel Jesús y siempre ha sido así. En mi época estábamos nosotros, pero estaba Ray Parlow, estaba Ashley Cole, estaba Pennant. Siempre ha habido esa simbiosis de los mejores futbolistas del mundo y los canteranos, ¿no? Yo creo que muchas veces hacemos esa, ¿cómo se dice? Tenemos esa disyuntiva entre o lo nuestro o no. Yo creo que es lo nuestro y lo otro, ¿no? Hacer ese nexo de unión, que es lo que ha hecho Arsenal desde siempre, ¿no? Totalmente, y funciona. Totalmente, sí, hay que aprender a convivir, ¿no? Con los dos Correcto. bandos. Laure, después del Levante, vamos a hablar un Un poquito momento, de... José, es que le quiero preguntar a Lauren cómo fue aquel partido que luego juega en el Sánchez Pizjuán, porque Claro, a mí es eso que sí que te iba me a decir. resulta muy curioso. Porque claro, es que mirando el calendario digo, bueno, 96-97 está en segunda división y juega contra el Sevilla, pero claro, es que le endosáis un 0-4 al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, un Sevilla que suba a Efectivamente. primera. ¿Cómo fue aquello? Y sobre todo, imagino que para ti sería muy especial el debutar en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Claro, imagínate tú, todos mis amigos de la infancia en el Gol Norte y yo con el Levante jugando ese partido. Yo como profesional, yo quería ganar, está claro. Lo que pasa es que sentimentalmente tienes ese... porque tú al final te has criado en la cantera y tienes ese sentimiento. Lo que pasa es que cuando pisas el terreno de juego, yo iba a muerte. Yo quería que mi equipo ganase y así fue. Jugamos un partidazo y ganamos 1-4. No me arrepiento porque como profesional eso es lo que yo quería, ¿no? Independientemente de mis amistades de la infancia que sí que estaban en la Grana Norte apoyando al equipo, ¿no? Pero bueno, también me felicitaron, ¿eh? Cuando terminó el partido, todos mis amigos me felicitaron y lo pasamos genial. Dejó su sello ahí también, Lauren, en el Sánchez Pizjuán, pero me gustaría preguntarte por el Mallorca, que es el partido que tenemos próximo del Sevilla, un lunes a las 9 de la noche. Tu camino en el Mallorca, porque siempre se te recuerda, ¿no? El que hable de Lauren se recuerda por el Arsenal, pero aquel Mallorca es muy bueno, ganáis una Supercopa de España, llegáis a una final de la Recopa de Europa, creo que es con la Lazio, con una Lazio muy potente, y le competís. ¿Cómo fue aquello de Mallorca? Porque entiendo que para ti debe haber sido un sello importante en tu carrera. Importantísimo. A mí ha sido el Mallorca. Debo agradecer a Mateo Alemany y a Pepe Bonet. Mateo Alemany hoy en día está en el Atlético de Madrid. Lo que me dijo lo cumplió con creces teníamos un equipazo, teníamos una cohesión de grupo, porque yo siempre digo que para que se le dé un buen rendimiento o que incremente el rendimiento de las plantillas, hay 3 factores que son fundamentales, que son buenos entrenadores, la cohesión de grupo y el talento, ¿no? Teníamos un entrenador magnífico como era Héctor Cooper, que era un entrenador muy bueno, sabía darnos lo que requería, siempre en función de su metodología y de su forma de entender el fútbol. Y luego teníamos una cohesión de grupo magnífica con los argentinos. Los argentinos y brasileños en un vestuario siempre te lo pasas bien con andaluces, con Carlitos, Fernando Niño. Teníamos un vestuario que era, íbamos a divertirnos con Carlitos en un vestuario, te morías de risa, con Fernando Niño que venía del Jerez, igual con los argentinos, Ibagaza, Roa, Siviero, tenían una calidad enorme, pero tenían un sentido del humor dentro del vestuario que hacía que los entrenamientos eran muy amenos, ¿no? Esa cohesión de grupo existía y luego el talento, ¿no? El talento que había talento a raudales, ¿no? Con Stankovic por la izquierda, con Diego Tristán, Dani García Lara, que jugó en el Real Madrid, en el centrocampo en Gonga, atrás los laterales eran espectaculares, como Nano Soler, ¿no? Que subía y bajaba la banda durante los 90 minutos. Es decir, esos 3 factores se daban para que el rendimiento de la plantilla fuera brutal, ¿no? Buenos entrenadores, cohesión de grupo y el talento, ¿no? Y por lo tanto, ese Mallorca triunfó por eso, ¿no? Porque teníamos esos factores y bueno, y mi paso por el Mallorca siempre lo recordaré, ¿no? ¿Cómo es ganarle al Barcelona una Supercopa de España? Eso fue apoteósico, ¿no? De ganarle al Barça en los 2 partidos, porque creo que le ganamos en el Luis Sixart y luego allí un penalti que hizo, bueno, le ganamos con un penalti que marcó, creo que fue Dani,
Y bueno, fue genial, ¿no? Ver a todo Mallorca en el aeropuerto esperando, ¿no? Que no se puede entender tampoco tu carrera, Lauren. Evidentemente, Lauren está asociado a Arsenal, pero también a Camerún, ¿no? A tu país de origen y donde ha sido importantísimo. No sé si fue ya en el Mallorca o todavía antes en el Levante cuando te llama Camerún, creo que juegas un partido amistoso, si los datos no me fallan, y juegas aquel Mundial del 98, te convocan para el Mundial del 98. ¿Cómo te enteras de que te seleccionan para ir al Mundial? Porque imagino que eso es lo más grande que puede tener un futbolista profesional, ¿no? Jugar una cita como esa. No sé si incluso más que jugar la Liga de Campeones. Está claro, un mundial es lo máximo, ¿no? A mí me contacta Tomás Uncono. Esa red de scouting que hoy existe, ¿no? Está implementado en todos los clubes, en todos los países. Había gente que ya estaba trabajando en ese sentido y Tommy Uncono me llamó estando en el Levante, porque en el Levante hago una muy buena temporada. Es decir, yo le marco 2 goles a Villarreal contra el Villarreal, en Villarreal estando Palop en la portería. Le marco 2 golazos al Leganés en el campo del Leganés con Alfredito, Samuel Eto'o, al Atlético de Madrid. Es decir, que yo hago un muy buen año. Entonces, en ese sentido, Tomás Encono estaba pendiente de ello y me llamó para disputar. Sí que es cierto que la selección española también contacta conmigo con la posibilidad de poder jugar con la selección española. Lo que pasa que yo daba preferencia a poder jugar con la selección española porque yo me siento español, yo me siento sevillano, yo me siento andaluz, no por imposición, sino porque es lo que yo siento realmente. Y por lo tanto, tenía esa posibilidad de jugar con España, pero no estaba tan claro. Camerún me ofrecía el hecho de jugar un mundial. Y por lo tanto, ¿qué eliges? ¿Poder tener la posibilidad de algún día debutar con la absoluta de España o jugar ya un mundial? Y por lo tanto, decidí jugar un mundial porque es el sueño de cualquier futbolista. Yo creo, como tú has comentado perfectamente, un mundial está por encima de la Eurocopa, ¿no? Y es el sueño de todo niño poder disputar el mundial. Y por eso decidí jugar con Camerún antes que con la selección española, ¿no? ¿Viviste probablemente la época más brillante de Camerún? Porque al final, bueno, ahora lo hablaremos, ¿no? Pero ganas 2 Copas África, los Juegos Olímpicos contra España, que también tiene largo y tendido aquella cita. Pero viviste probablemente la época más dorada de Camerún. ¿Cómo ves ahora a la selección de Camerún, que probablemente hace unos años estaba entre Claro. las favoritas siempre para cualquier torneo continental y entre las peligrosas de los torneos mundiales? Y ahora se ve que hay selecciones de África que le han pasado un poco por el lado, ¿no? Sí, si tú lo analizas así a gran escala, yo viví una de las más doradas, ¿no? Porque yo Mm, creo que era aquella generación de los Roger Mila, mm, Makanaki, Tommy Nkono. Yo creo que esa generación fue la que inspiró a otros futbolistas, por ejemplo a Samuel Eto'o, ¿no? todo. El Mm, ídolo de Samuel Eto'o era Roger Mila y por lo mm. tanto Samuel Eto'o quería emular a Roger Mila. Por eso esa generación yo creo, inspiró a muchos por el hecho de clasificarse para unos cuartos de final, ganar la Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Y posteriormente vinimos nosotros, ¿no? El hecho de ganar un oro olímpico para una selección africana, que fue la segunda, ¿no? La primera fue Nigeria de Cano y luego nosotros, ¿no? Y yo poder formar parte de esos Juegos Olímpicos, marcando 4 goles, ¿no? Porque tú te proclamas campeón ganas un oro olímpico, pero tienes relevancia dentro de ese torneo, ¿no? Porque yo le marco 4 goles, ¿no? A la República Checa, Kuwait, a Chile y luego en las finales en esos penaltis, ¿no? Tiene especial relevancia por la incidencia que tienes en ese torneo y a quién eliminas, ¿no? Pues eliminamos a la Brasil de Ronaldinho, Sabio, Wagner y luego a la Chile de Zamorano y compañía, ¿no? Es decir, y marcando el gol en esas semifinales, ¿no? Y por lo tanto, fue algo increíble. Luego esas 2 Copas de África. Por lo tanto, sí que es cierto que fue una generación brillante, previa o posterior a la de los Roger Mila y Makanaki y compañía, ¿no? Y el análisis actual, yo creo que hay que hacer un reseteo, ¿no? Sí que es cierto que Samuel Eto'o es un gran líder,
es el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, pero yo creo que no se puede dar la imagen de llevar 2 entrenadores, 2 selecciones y todas las disquisiciones que vimos en esta última Copa de África, ¿no? Porque si tú unes a esos 2 equipos, es posible que hubieras competido, hubieras llegado un poco más lejos, ¿no? Porque se quedaron Anguissa fuera, Onana fuera, futbolistas que son capitales importantes en una selección y por lo tanto vemos lo que vemos a día de hoy por todas esas cosas que siempre engloban a los equipos africanos, que nosotros, por ejemplo, yo cuando he estado desde FIFA, con mi experiencia y con lo que yo he podido aportar a nivel de metodología, hemos intentado ayudar, por ejemplo, a selecciones como Senegal, que vemos el éxito de Senegal, Marruecos, que vemos el éxito de Marruecos, que no es casual, tercera en un mundial, campeona de la Copa de África sub-17 y sub-23, tercera en unos Juegos Olímpicos, y le da un baño a Argentina en el Mundial sub-20, que ese partido es para verlo, con futbolistas jóvenes espectaculares, como Ben Seguir. Este futbolista es un media punta que tiene unas condiciones brutales y luego, y por ejemplo, en ese sentido, sí que hay que hacer un reseteo y sentar unas bases para que Camerún cambie lo que hemos visto en este último campeonato, ¿no? Lauren, como hombre de fútbol y jugador y estrella más que asentada en todo el continente africano, te tengo que preguntar obviamente por la última Copa África, por todo lo que vimos en la final, como Senegal se va del campo, luego vuelve. Parece que estaba un poquito como escrita la final, que su vuelta acaba fallando Brahim, acaba levantando el título. ¿Cómo viste todo aquello? Hombre, en primer lugar, yo no es por apuntarme el tanto, pero yo sí que tenía de las favoritas a Camerún, a Marruecos, pero dije, porque estaba trabajando con Canal 4 ahí en Londres, dije que para mí las favoritas, aparte de Marruecos, era Senegal, porque tiene un centro de campo brutal, Gana Gueye, Mata Sarr, el otro Gueye. Tiene un centrocampo que no la tenía nadie, no solo a nivel de fortaleza física, sino a nivel técnico. Es que esos futbolistas unían la calidad técnica con la fortaleza física. Y ninguna selección tenía ese centrocampo. Eso de inicio. Luego arriba tenía a Jackson, tenía a Sadio Mané, atrás Koulibaly. Tenía un equipo muy compensado en todas esas líneas. Por lo tanto, para mí era la favorita de ganar esta Copa de África. Dicho lo cual, yéndome a tu pregunta, la final, evidentemente, esa imagen no se puede dar, porque bajo ninguna circunstancia tú te puedes salir de un torneo. Aunque sí que es cierto que el gol que yo me pongo un poco, siendo empático, me pongo en la situación emocional, en el factor emocional que están viviendo esos futbolistas dentro del terreno de juego, que te han anulado un gol que era gol, un penalti que se suceden 20 penaltis en cada partido y ves que el nivel arbitral es paupérrimo. Entonces, poniéndome en esa situación y sintiendo ese factor emocional, esa carga emocional de esos futbolistas, lo entiendo, pero no lo comparto porque tú tienes que seguir en el terreno de juego. Y de ahí me gusta la importancia y el valor que le doy a Sadio Mané, que le dice a sus compañeros que no nos podemos ir. Y luego, si te fijas, en la esquina también estaba un mítico que jugó en Liverpool, ¿no? Hablando por teléfono, diciéndole a Hali Youth, ¿no? Diciendo a los compañeros no irse, volver al terreno de juego porque la sanción puede ser brutal y la imagen que se está dando de un torneo que había sido magnífico se está echando por tierra por este tipo de circunstancias. Por lo tanto, gran acierto por Mané y el Hali Youth porque el campeonato fue magnífico. Yo vi todos los partidos y la verdad que fue una gran Copa de África quitando este último incidente, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la Copa África en 25 años, Lauren? Porque, claro, tú has visto, creo que has jugado en Mali, ¿puede ser? Una fue en Mali y la otra, no sé. Y en Nigeria. Y en Nigeria. ¿Cómo ha cambiado la competición en 25 años? Ha cambiado muchísimo. Primero, un factor, nosotros, por ejemplo, le ganamos a Nigeria en Nigeria y estuvimos 5 horas encerrados dentro del vestuario porque había 100.000 espectadores en el estadio y otros miles y miles fuera impidiéndonos la salida, ¿no? Pues imagínate tú la situación. Y luego te vas al aspecto
futbolístico al aspecto, por ejemplo, los terrenos de juego han cambiado. Es decir, tú ves el terreno de juego en nuestra época, eran patatales, no se podía jugar al fútbol. Tú metes a Francia, la campeona del mundo, y te digo que no ganan 2 partidos seguidos, porque los terrenos eran horrorosos, ¿no? Y en la actualidad sí que se ha mejorado en temas de infraestructura, en temas de darle las herramientas suficientes para que se pueda desarrollar un partido en condiciones, y eso tú lo ves. Y luego te vas a lo que son por selecciones. Yo creo que es uno de los campeonatos más entretenidos, porque si tú te fijas, los últimos cuartos finalistas de la edición anterior no tiene nada que ver con la de hace 2 ediciones. Y eso te dice que la dificultad que tiene y el nivel que está creciendo, en el sentido que es muy difícil predecir quién va a ganar la Copa de África, ¿no? Y por lo tanto, esa competitividad, que es lo que buscaba FIFA, ¿no? Incrementar el nivel competitivo de todas las selecciones, basado en la educación, en el intercambio del conocimiento, la financiación y los mejores expertos en el desarrollo de los jóvenes talentos. Y eso se está viendo poco a poco, ¿no? Y claro, no tiene nada que ver de hace 20 ni de 30. Y dentro de las próximas competiciones se va a ver ese crecimiento. Ha crecido. Sí, claro, es que el nivel de crecimiento de la Copa África ha sido brutal. De hecho, se ven torneos cada vez más divertidos para el espectador neutro. Más goles sí. En los últimos metros hay más de... Creo que hay un dato, ¿no? Hace 2 ediciones se marcaron 119 goles y en esta se ha marcado 121 goles. Y por lo tanto te dice que no es grande, pero que cada año se van marcando más goles que en ediciones previas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mejores delanteros. Ya lo veis tú con Mané, Jackson, Osimhen, Foster de Sudáfrica, en fin, muy buenos delanteros que se están definiendo en los últimos metros, incluso en las jugadas de balón parado, ABP, se ve que hay mejores, se ejecutan mejor las acciones, y luego que el nivel está creciendo, ¿no? Lauren, yéndonos a un melón que yo creo que, corrígeme ahora si me equivoco, pero yo creo que lo más importante de tu carrera, a nivel, lo que te ha dado después de tu carrera, tú lo has dicho, ahora eres embajador de Arsenal y todo lo que conlleva ser un embajador de la marca Arsenal en todo el mundo, pero también a nivel futbolístico. Y te quería preguntar, ¿qué te dice Wenger o qué te dice la gente de Arsenal para que elijas irte a Londres y en el mismo verano rechaces al Madrid, ¿no? Porque además yo sé que por familia el Madrid es algo importante para ti, pero ¿cómo son esas conversaciones para que digas, mira, lo siento mucho, pero yo cojo mis maletas, me voy a Londres y aquí hay un proyecto que es muy, muy, muy bonito para mí? Sí, como tú bien has comentado, mi padre es un gran madridista de toda la vida, siempre de los antiguos, ¿no? Y sí, su sueño hubiera sido que jugase en el Real Madrid, ¿no? Pero dicho lo cual, a mí me convence Wenger. Hay un antes y un después. Nosotros nos reunimos con Juan Onieva en Madrid, nos ofrece 5 años de contrato, pero luego cuando vamos a Londres nos sentamos con David Lynch en casa de David Lynch y hablas con Wenger, que habla un perfecto castellano, y te explica lo que quiere, su proyecto y demás, y no había color. Yo siempre lo digo, no es económicamente las cifras eran mucho, doblaban a las de Real Madrid, está claro, pero era el proyecto deportivo más que lo económico. Por lo tanto, para un joven, en el contexto de aquel Real Madrid, ¿quién jugaba en el Madrid joven? Raúl y poco más. Y porque era de ahí de Madrid. El resto, ¿quién era? Seedorf. Mira la plantilla de Real Madrid. Figo. Entonces, para un joven, el proyecto deportivo era muchísimo más atractivo el de Arsenal que el de Real Madrid. Luego sí que es cierto que una vez que estamos ahí, hacemos la pretemporada, Wenger capta que yo no estoy contento porque yo vengo con el ego, campeón de Supercopa de España, oro olímpico, tal y cual. Voy con el ego de decir, no, yo quiero pelear mi puesto de interior, porque en la selección jugaba un 3-5-2 por dentro, en el Mallorca, en la banda, en el Levante, por dentro. Es decir, que yo, mi idea era de jugar
de medio campo hacia adelante, pero él tenía otra. Entonces él capta que yo no estoy contento durante la pretemporada, partidos amistosos, y en el partido que nosotros jugamos contra Sunderland en casa, me mete en el banquillo. ¿Y quién está en el banquillo? Dennis Bergkamp, Pires, Wiltor, Gio Van Bronckhorst. Es decir, que no jugar de lateral en el Triaca, no jugar de lateral, como diría Pepe Alfaro. Es que es una pasada. Que jugar de lateral en un Arsenal, que éramos 7 por 2 posiciones y con los mejores futbolistas de mi época, en el banquillo de Dennis Bergkamp, que lo veíamos nosotros en el Mundial del 90. Bueno, yo jugué en ese Mundial, ¿no? Pero que era Dennis Bergkamp. Entonces lo que quería decirte, mister, tú que vienes con el ego, banquillo, o el banquillo o la grada, y si no, lateral derecho, eso es lo que hay. Por lo tanto, tú tienes que ser inteligente en entender el contexto y dónde estás, y a partir de ahí yo me hago un hueco en el lateral del Arsenal, que era muy complicado entrar en ese 11, ¿no? Lauren, los primeros días en Londres, que siempre es la típica... Es, sí. Gracias a Wenger y a David Dean en esa reunión en casa de David Dean. Eso nos cambia la película. Le voy a preguntar a Lauren, los primeros días en Londres, que siempre me causa curiosidad porque es lo que no se ve del futbolista. ¿Cómo es un Lauren súper afincado en Sevilla, que ha vivido en Valencia, que ha vivido en Mallorca, clima español? Los primeros días en Londres, no sé qué nivel de inglés tenías en aquel momento, ¿cómo son? 0. Los primeros 6 meses fueron complicados. Yo cuento siempre esta anécdota. Nosotros llegamos a Londres y el club intenta que tú te aclimates lo más rápido posible. Y ahí había un hotel que se llama Sopwell House y a nosotros nos meten en Sopwell House en una especie de apartamento con tu cocina, salón, 2 plantas, bueno, algo espectacular. Pero claro, Mónica y yo nos asomamos a la ventana y estaban cayendo granizos en el mes de agosto, granizos. Claro, nosotros decíamos, si esto es en el mes de agosto, ¿cómo va a ser en el mes de enero y febrero? O sea, tremendo. El tema climatológico era diametralmente opuesto a lo que nosotros habíamos experimentado previamente. El factor de no hablar el inglés, evidentemente los primeros 6 meses fueron duros. Lo que pasa es que yo tenía más preocupación a nivel familiar que lo que era deportivo y personal, porque yo soy una persona que donde hay que ir, yo voy. ¿Dónde hay con quién hay que competir? Con ese, yo soy mejor que ese. Es decir, que en ese sentido, a nivel deportivo, no. Pues yo lo tenía muy claro. Yo tenía la oportunidad de jugar en un Arsenal y a mí nadie me iba a quitar ese sueño y esa oportunidad, porque la tenía ahí, ¿no? Luego tienes que llegar a ese vestuario y decir, aquí estoy yo. Y yo siempre he sido así. Entonces, en ese sentido, a nivel familiar sí, pero a nivel profesional no me fue tan difícil porque lo tenía muy claro. Y Arsène Wenger, distancias cortas, ¿cómo era? Porque imagino que es la persona o una de las personas más importantes de tu carrera deportiva. Lo ha hablado por la gran mayoría de jugadores que han pasado por él, un tipo muy particular, pero ¿cómo son los primeros meses con Wenger? Porque antes hablabas de que te hizo ver la realidad de la Premier League, de ese super Arsenal, pero en distancias cortas, ¿cómo era Arsène Wenger? Es un fenómeno. Intenta... es que hay entrenadores que te hacen que progreses, ¿no? Que entiendas, yo nunca había jugado de lateral y tenía que aprender a jugar en esa posición, ¿no? Y claro, él tenía una idea, él sabía perfectamente, ¿no? Yo recuerdo la semana, nosotros jugamos contra el Sunderland y la semana posterior, después de haberme puesto en el banquillo y hacerme ver que en el banquillo estaban los que estaban, esa semana me dice que voy a jugar, ¿no? Y durante el entreno se me acerca, me mira, you are going to play. Porque hablaba así. Y me mira la cara y me dice, you are a gifted player. You can play in any position. Tú puedes jugar en cualquier posición, porque él lo tenía claro. Dice, tú eres un jugador con talento, yo te estoy siguiendo desde hace muchos años, yo sé que tú puedes ejercer esa función. Es decir, que él te daba la confianza para que tú que tú mostraras todas tus condiciones, todas tus habilidades, ¿no? Y en ese sentido, creía en lo que él traía, ¿no? Y a partir de ahí tú le tienes que mostrar que puedes jugar en ese equipo. Ahora, si tú no le muestras que puedes estar ahí, evidentemente tenía el apoyo institucional y el apoyo del club para cambiar todas las piezas, ¿no?
Laura, sí, era una persona que al talento le dejaba, sobre todo en Brilla. los últimos metros, mucha libertad. Laura, ese Arsenal invencible, yo creo que los jugadores de aquel Arsenal, todo el mundo se lo conoce de memoria, ¿no? Pero Patrick Vieira, Pires, Bergkamp, Lehmann, pero hay uno de ellos que yo que soy más joven, lo recuerdo más en el Barcelona, pero es, y lo estaba comentando antes con un compañero antes de la entrevista, que creo que la gente más joven no somos conscientes del impacto mundial y futbolístico que tenía Thierry Henry, ¿no? Eso era increíble, era increíble. El otro día me preguntaba en una entrevista porque José llegó allí, José Antonio Reyes llegó allí, y a nivel de talento, sí se podía equiparar en el sentido de talento de los grandes de ese vestuario. Lo que pasa es que sí, podía llegar a ellos, porque a nivel del talento lo tenía, podía llegar, pero el tema que ellos eran diferentes, es decir, Henry, Bergkamp, Henry sobre todo, era diferente, era un competidor nato, es decir, nosotros nos sentábamos en el autobús, Henry, Patrick Vieira, Pires y yo, íbamos en el autobús de 4 y jugábamos las cartas, el 1 tal, y quería ganar a las cartas, quería ganar en el vestuario, llevaba un juego de pulling and puppet, quería ganar absolutamente todo, nunca estaba lesionado, nunca estaba, tenía un don a nivel técnico, de habilidad, pero luego mentalmente era brutal, brutal, brutal. No se perdía los partidos amistosos, físicamente también era un portento, pero era de nivel competitivo y una mentalidad que quería ser el mejor en todo. Y por lo tanto, por eso fue el máximo goleador de la historia del Arsenal, no solo por sus condiciones físicas y técnicas, pero por su mentalidad. Es que superó a Ian Wright, que Ian Wright Es era un leyenda. dios en el Arsenal y máximo goleador histórico del Arsenal, pues superó a Ian Wright y nunca estaba satisfecho. No puedo desvelar su historia porque su historia la vamos a ver en una plataforma si llegamos entre todos a un acuerdo. Qué bueno. Espero que más pronto que tarde. No lo puedo desvelar, pero que su historia personal es brutal. ¿Y él por qué está ahí? Porque hubo un punto de inflexión durante su infancia que le hace llegar ahí. Y el por qué ya lo veremos si Dios quiere en esa plataforma, porque es que la historia de Henry es brutal. Su padre, bueno, ya lo veremos. Sí, sí. Entonces, ese nivel mental que él tenía son las que tienen los grandes. Y él la tenía, igual que Dennis, pero superaba a todo el mundo por eso. Tremendo. La historia de Henry, que seguro que, bueno, que tiene que tener mucho, mucho que hablar. Sí que te voy a preguntar de un factor muy importante de Arsenal. Y para mí es una a mí es que siempre me ha gustado Arsenal desde chico, pero claro, yo soy del 2003. Yo he visto a Arsenal en el Emirates. No he podido verlo nunca en Highbury. ¿Qué Bueno, magia? la 2001-2002 que nos proclamamos, llego en el 2000, ganamos la 2001, la 2002. Ese año yo, o si podéis verlo, porque ese equipo, esa velocidad, esa circulación, Mm, velocidad de circulación del balón, porque nosotros mezclábamos la posesión con transiciones rápidas. mm. Esa posesión, los toques con transiciones rápidas, doblando, llegando, es espectacular los laterales con mucha profundidad, metiéndose por dentro. Nosotros iniciábamos un 4-4-2, pero al final se convertía en un 4-3-3, porque uno de los mediocentros allegaba con los dos puntas, entonces ya cambia el Mm, sistema. Ahora mm. vemos que ese 3-4-3 también, ¿por qué? Porque si Ashley Cole se metía arriba ya cambiaba, ya era defensa de 3, y yo me metía igual. Es que ese año es para verlo, del 2001 al 2002 es cuando se fragua lo que es el Arsenal de los Bueno, Invencibles. Y es para verlo, los partidos, es yo que lo recomiendo. sí, 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 totalmente. Y además, vamos, yo he visto un montón de vídeos, pero claro, yo ese Arsenal, yo al Arsenal lo tengo siempre asimilado eso en su nueva casa, ¿no? Pero ¿qué magia tenía Highbury, Lauren? Porque creo que era una atmósfera diferente, ¿no? Era total, mira, nosotros en el vestuario, tú llegabas y yo me sentaba con Ashley Cole aquí y estábamos los dos en la ventana, porque era muy pequeño Highbury. Entonces, yo, claro, 2 horas y pico antes, escuchar a esa gente
es que el Highbury se movía. Nosotros nos sentábamos a la de la ventana y el rugir de los aficionados de fuera, estábamos Ashley Cole en la ventana pegados, se movía el vestuario. El Highbury, de las voces de esa gente, es decir, del público disculpa por lo de gente, los aficionados de Arsenal, se escuchaba el rugir y se movía el vestuario, se movían las gradas de Highbury. Y tú tenías la sensación, los tenías pegados, hablaban contigo. Los aficionados, yo jugaba en la banda, nosotros que estábamos en la banda, teníamos más, experimentábamos esa sensación más que otros porque teníamos a aficionados que gritaban vamos y venga durante 90 minutos. Y eso, el que no es futbolista el que es futbolista y no perciba eso y salga motivado antes de un partido, no puede ser futbolista, porque el ambiente de Highbury invitaba a eso, ¿no? Que tú salieras ya enchufado y era un ambiente espectacular, extraordinario. Eso nunca se me va a olvidar y yo creo que a ninguno de nosotros, ¿no? Mucho ¿Es el campo más especial donde ha jugado? Incluso, mira que ha recorrido todos los campos de España y de Inglaterra, incluso del mundo, pero es lo más especial en cuanto a empuje, en cuanto a más que empuje, atmósfera de fútbol que ha recorrido. ¿Conoces algún campo similar a aquella atmósfera? Los campos ingleses son así. Sí, ¿no? Anfield, por ejemplo. Anfield, ¿no? Anfield empiezan a cantar el Welcome Alone aquel. Es increíble. Y aunque tú no seas del Liverpool, es que sales motivado. Es que nosotros jugábamos bien contra el Liverpool y le ganábamos al Liverpool, no solo por nuestra calidad, por sus aficionados que nos motivaban a nosotros, ¿no? Es decir, en general la afición inglesa es así. Tú ten en cuenta que nosotros en la Liga Española antes estaba todo vallado. Cuando nosotros yo llego en el año 2000, tienes el contacto de los aficionados aquí al lado tuya, ¿no? Entonces, ese ambiente, lo que pasa es que, claro, a nivel sentimental, a nivel de factor emocional, el que a mí me ponía era Highbury, ¿no? Porque era especial, tu gente, tu público, era algo extraordinario y en el momento ya no solo, es que había una simbiosis, afición y equipo, que eso se extrapolaba sobre el terreno de juego en el sentido que tú volabas, que esos pases, nosotros en 2, 3 toques, 4 toques ya estábamos en la otra portería y luego otra transición para atrás y 3 o 4 toques, pum, pum, y estábamos todos enchufados y mentalizados. A mí ese es el fútbol que a mí me gusta. A mí me gusta la posesión, me encanta la posesión, pero mezclar la posesión con transiciones rápidas y llegar y que el público goles es que eso, para mí ese es el fútbol total y ese es el que a mí me gusta, ¿no? El fútbol de Hansi Flick, el de Jürgen Klopp. No desprecio lo demás porque me encanta también las posesiones, ¿no? Largas, ¿no? Pero la posesión con transiciones rápidas es lo que, sobre todo nosotros jugamos en las bandas, ¿no? Laura, nos han contado un poquito de ese Arsenal estratosférico para toda la historia que da uno de los mejores equipos que se recuerda en Inglaterra y en el mundo. Pero a todo eso, en toda esa atmósfera, entra un chaval que viene de Sevilla. Yo el mayor talento que he visto en la cantera del Sevilla. Yo creo que lo que hacía con las piernas estaba fuera de lo normal. Llega José Antonio Reyes al Arsenal, de los Invencibles. ¿Cómo es aquello? Para él complicado, por el factor del idioma, el vestuario, no se comunicaba bien, pero a nivel futbolístico, José encajaba en esa posesión con transiciones rápidas, porque José era vertical, era rápido, atacaba bien los espacios, temporizaba bien, hacía que cuando él tenía el balón y le encimaban 3, abría huecos para otro futbolista atacar ese espacio, venía a recibir por dentro y luego tenía muy buena visión de juego. Él te daba el último pase, también te lo daba bien. Entonces, para los puntas que jugaban cuando él venía a recibir en media punta, a Henry, a los extremos que se metían por dentro, les venía bien porque él le veía el pase. Y yo recuerdo el gol que le marca al Chelsea, los 2 goles que le marca al Chelsea nosotros jugando en casa. El primero fue brutal por la escuadra, pero el segundo, yo me quedo con el segundo, porque te dice la inteligencia del futbolista sobre un terreno de juego. ¿Cómo tú lees cuándo hacer el movimiento, cuándo atacar la espalda del central? Evidentemente tienes que tener a un Viera, tienes que tener a alguien con esa calidad que te vea el pase y te lo dé, pero tú tienes que hacer el movimiento. Y en el segundo gol, si ustedes os fijáis contra el Chelsea, el segundo movimiento buscaba la espalda del defensa, eso fue, te dice la inteligencia y cómo entiendes
las situaciones de juego, ¿no? Que yo creo que eso es innato. Te lo pueden decir, sí es cierto, ver los vídeos, pero muchas veces te salen solo y son gente que tienen esa capacidad de ver el fútbol antes de que suceda, ¿no? Y José tenía esa. Es lo que te decía al inicio. Por talento lo tenía. Luego hay que meterle otras cosas, ¿no? Que por su personalidad, pues no la tenía, ¿no? Ese que tenía Henry, ¿no? Hablar, decir, oye, mira, que yo estoy aquí. Oye, que no, que me des el pase, Guillo, que no, que yo soy, ¿tú quién eres? Y yo soy, me vas a contar tú. Ese tipo de El ego personalidad, futbolístico, ¿no? claro, ese tipo de personalidad, él no la tenía, pero tenía todo lo demás. Y eso puede hacer la diferencia entre Henry y el otro, llegar a ese estatus, porque ellos sí lo tenían. Y ahí está. Pero bueno, eso o se tiene o no se tiene. Y eso también le minó un poco para tomar la decisión que me quiero ir, ¿no? Porque tampoco luego se encontraba él a Al gusto 100%. y cómodo en ese vestuario, ¿no? Lo dicho, Lauren, quitando ese aspecto que evidentemente la relación con Reyes fue muy especial aquel año y ese tiempo que estuvo en Highbury con Arsenal. Al final, ¿cómo fue tu cierre en el Arsenal y en qué momento se termina tu ciclo, ¿no? ¿En qué momento, Lauren, luego pasas al Portsmouth y qué momento se cierra el capítulo del Arsenal? ¿Cómo fue aquello? Se cierra por... yo soy muy pesado, es decir, cuando yo he sido profesional, yo era domingo, miércoles y el día que tenía libre, me pillaba cerca la ciudad deportiva, pues iba a la ciudad deportiva, me encontraba a gusto ahí, hablaba con el míster, hablaba con el personal, entrenaba otra vez, ¿no? Entonces, el sobreexceso de no de responsabilidad, pero el sobreexceso de querer hacer más de lo que se te pide, es lo que me lleva a mí a lesionarme del cartílago, ¿no? Entonces, cuando me lesiona del cartílago, se me opera, estoy una temporada entera sin jugar, un año, y cuando regreso, ya estábamos ya en Emirates, el club pensaba que ya era complicado, porque sí que es cierto que los servicios médicos me dijeron que ya era complicado que pudiera volver otra vez al nivel de antes, y el míster fue franco conmigo. Me dijo, Lauren, no va, si antes eras imprescindible, antes eras el número uno en esa posición, no vas a ser el número uno, y por lo tanto tú dirás, o te quedas o tenemos una oferta del West Ham y del Portsmouth. Entonces decidí irme al Portsmouth por el proyecto, ¿no? Porque estaba Canu, estaba Sol Campbell, estaban jugadores, compañeros míos de Arsenal, y decidí marcharme. Ese fue el cierre, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, le estoy muy agradecido al Arsenal porque desde el 2014-2015 aproximadamente sigo formando parte y sigo trabajando para la institución, ¿no? Y tengo mi sitio dentro de una institución como Arsenal, ¿no? Sí, es tremendo. Lo que sí te quería preguntar por curiosidad, ¿hubo en algún momento alguna conversación, algún rumor, aunque no fuese nada sólido, la posibilidad de reencontrarte con el Sevilla a lo largo de tu carrera? ¿O coincidieron, digamos que cuando tú ya estabas terminando tu carrera ya estaba el Sevilla en ese momento y cuando tú estabas en tu mejor momento el Sevilla todavía no podía aspirar a pensar en tu figura? ¿O sí que hubo algún contacto? Fue al final. Yo hago la Sí. rehabilitación me opero y hago la rehabilitación con Lorenzo Buenaventura, Sí. de aquí de Sevilla, aquí vecino mío, y ahora está con Pep Guardiola, siempre ha ido con Pep Sí. Guardiola, y yo hago una etapa de rehabilitación en la Ciudad Deportiva del Sevilla. En la etapa que yo empiezo ya a pisar campo, a hacer los entrenamientos, sí que se me ofrecen las instalaciones del club y, y yo entreno en la Ciudad Deportiva de Sevilla. Ahora, directamente la posibilidad abierta, yo la desconozco. No te puedo decir que en backstage se puede haber hablado sobre esa posibilidad, pero directamente a mi persona, no. No sé. Laura, al principio de la entrevista has comentado un nombre, Mateo Alemany, has dicho que ahora Sí, está en el Atlético de Madrid. ¿Hay alguien también en ese club que yo sé que tú lo conoces bien, si no me equivoco, que es Fernando Torres, hiciste el curso de entrenador con él? sí. Y siempre repasaba una entrevista anterior que tuviste y siempre, desde cuando prácticamente ni asomaba un poquito la patita Fernando Torres,
en un poquito el altavoz más mediático a nivel España en cuanto a entrenadores, y siempre has hablado muy bien de él, ¿no? Desde ese curso de entrenadores que le veías algo especial. Ahora está en el filial, se habla también mucho de él, si podría ser en un futuro el sustituto de otra entidad en un gran equipo de fútbol como es el Cholo Simeone. ¿Qué le veías ya a Fernando Torres en ese curso como entrenador? Cómo comunicaba. Es decir, tenía una capacidad de comunicación, cómo llegaba, cómo explicaba las tareas que diseñábamos, que hacíamos luego sobre la práctica, sobre el terreno de juego. A mí siempre me ha gustado. Es decir, Fernando Torres comunicaba muy bien, llegaba muy bien y sabía lo que quería. Él sabía que es ADN Atlético de Madrid. Repliegue, contragolpe, es decir, y lo tenía muy claro. Entonces, a mí me llamó la atención y me gustaba por esa capacidad que él tenía de llegarle al futbolista, ¿no? De convencer a los futbolistas. Luego ya está, cuando tú llegas a un nivel profesional, con profesionales, eso ya habría que verlo, pero a mí me causó muy buenas sensaciones Fernando Torres. Lo veo como posible entrenador de Atlético de Madrid o profesional. Yo creo que va a llegar a dirigir equipos profesionales porque tiene esa capacidad de convencer y llegarle a los futbolistas, ¿no? Otro bicho que encontraste Sí. allí en la Premier. Que para cerrar, Lauren, quería preguntarte por el Sevilla, por cómo lo ves ahora desde fuera, la situación del club. ¿Cómo ves al Sevilla ahora actualmente? Porque evidentemente los has estado siguiendo durante todos estos años, la etapa tan gloriosa que ha tenido, que imagino que cuando estabas en la cantera del Sevilla era impensable en este cuarto de siglo todo lo que ha ganado. ¿Cómo ves al Sevilla ahora? Y futbolísticamente también, que ya que hiciste el curso de entrenador y analizas también tácticamente el fútbol, ¿qué te parece Matías Almeida? Vamos a empezar por lo último, ¿no? Al fácil. Me gusta la propuesta de Matías Almeida en el sentido de que en función de lo que tú tienes, vas a aplicarlo, viene diciendo desde el inicio de temporada, ¿no? Hay muchas carencias, no le puedes pedir ese talento en el centrocampo que no lo tiene, pero sí a nivel táctico, es decir, fíjate tú lo que es Almeida. Almeida está basado en el rigor táctico, una buena organización, si tú lo ves. Si tú ves al Sevilla, claro, ¿por qué digo a nivel táctico? El Sevilla tú le pides, el Sevilla es un Sevilla más reactivo y no es peyorativo, es decir, es un Sevilla, no es ese Sevilla proactivo con futbolistas en el centro campo, Vanega, Rakitic, que te van a tener la posesión del balón, van a llegar a zona de 3/4, zona de finalización con pases cortos, haciendo ese juego de posición, no lo tiene. Entonces, ¿por qué es reactivo? Porque el Sevilla, si te fijas, marcaje al hombre en el centro del campo, presionando a nivel individual, los centrales tienen que saltar a presionar fuera de su área de confort y por lo tanto te exige mucha disciplina, mucho carácter, mucho aceptación de esa situación. Y si tú lo ves el Sevilla el otro día, el primer gol, ¿cómo fue? Presionando en el centrocampo, robo de balón, sale Juanlu, te da el pase a Peque y te marca el gol. Es que contra el Elche igual, no es un Sevilla brillante, pero sí está adecuado en función de la mentalidad del entrenador, que sabe lo que tiene y a partir de él lo aplica. Es decir, el Sevilla presiona arriba, el otro día contra el Elche te presiona arriba, balón jugado a banda, centro y gol. Y el segundo igual, la jugada del penalti es porque hay una presión, hay un saque de esquina, un córner, presionas esa situación, recuperas el balón en campo contrario y penalti que te hace empatar el partido. Es decir, que los conceptos están claros, basados en el rigor táctico, la organización, presión, y a partir de ahí intentar cohabitar el mayor tiempo posible en campo contrario. Por lo tanto, a mí la propuesta de Almeida me gusta, porque sería un error meterte atrás con 3 centrales y quién te saca el balón y quién te domina el centro del campo. No lo tienes. Por lo tanto, yo creo que la propuesta es acertada. Y luego a nivel institucional, yo sé, y esto es información, esto no es, yo sé que hay un plan de Cordón a largo plazo, el 2027, pero ¿qué es lo que pasa? Que choca con la exigencia inmediata. El plan está, Cordón es un hombre de fútbol, está muy capacitado, sabe lo que hace, pero ¿qué es lo que pasa?
que no sé si se va a poder materializar esa idea como gestor deportivo, porque el director deportivo hoy en día no solo que hace fichajes, hay una gestión detrás, hay una idea, hay un plan trazado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se va a llegar a materializar? ¿Hay paciencia suficiente? Se requiere ahora mismo, el Sevilla requiere ahora mismo resultados inmediatos, ¿no? Yo espero que a partir de ahora, con esos 3 puntos que se sacó contra el Atleti, se coja una línea de trabajo, una línea ascendente de resultados, porque hay un proyecto, hay una idea de aquí a un tiempo, ¿no? Y es vital mantener al portero, es vital mantener a Okoradam, darle la confianza para que siga metiendo goles. El centrocampo esperemos que no se lesione nadie. La nueva contratación de este joven futbolista, bueno, joven no, tiene 29 años, este delantero, que tiene un perfil distinto a Okoradam, ¿no? Ha jugado en el Marsella, ha jugado en el Everton, ha jugado en el Brighton, es un futbolista distinto a lo que se tiene y por lo tanto puede añadir más valor, puede aportar más a ese proyecto y pasando por ganar el próximo partido. José, si quieres añadir algo más para cerrar. Bueno, sí, para cerrar te cuento, Laure, lo que pasa es que es un marrón, para ti es un marrón, porque nosotros solemos pedirle un 11 a todos los entrevistados, 11, si se quieren incluir, pues se quieren incluir, de jugadores que hayan jugado con él a nivel histórico, pero claro, en tu caso es un marrón, porque tú has jugado con una barbaridad de futbolistas que yo creo que un 11 no, tú tienes que hacer 3 convocatorias para encajar a todos, Es ¿no? una convocatoria de 27. Peor que la de Camerún en la Copa de África. Hombre, no. Es el reto que solemos hacer a todos los entrevistados, Lauren. Hay que intentar sacar un 11 o tienes que sacar un 11 de jugadores con los que hayas jugado en tu carrera deportiva. Vale desde el Utrera hasta el Córdoba, pasando por, evidentemente, África con Camerún, todas las Copas África, y hay que sacar ese 11. ¿Tienes alguna formación ahora como entrenador favorita para partir con ellos? Para partir con ellos y para ser justos, yo creo que, como ha dicho José Manuel, he jugado con grandísimos futbolistas, pero claro, el back four, la parte de atrás de los invencibles, tiene que estar. No puedo quitar a nadie. En cualquier caso, metería al Nano Soler por banda izquierda. ¿Por qué? Porque Ashley Cole en un momento dado nos dejó sin tener él la culpa. Al final los clubes miran por sus intereses y el futbolista tiene que mirar por los suyos, ¿no? Por lo tanto, Ashley Cole hizo bien, ¿no? Esa es la única duda, ¿no? Pero la línea de 4 con James Lehmann en la portería, esa es impepinable. Tiene que estar porque sí. Y en cualquier caso, el Nano Soler, porque el Nano Soler jugó en todos los grandes, jugó en el Sevilla, jugó en el Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona, un auténtico crack, un pulmón con 36 años, subía y bajaba a la banda como un chaval de 20, ¿no? Por lo tanto, bueno, pero me quedo con Ashley Cole, ¿no? Y la línea defensiva de los invencibles. En el centro campo tiene que estar Patrick Vieira. Patrick Vieira era un líder dentro y fuera del campo, un auténtico portento, ese box to box, ¿no? Eso que hablábamos antes, posesión con transiciones rápidas. Y él tenía eso, ¿no? Te robaba el balón y luego llegaba al área y marcaba goles. Es decir, era un auténtico espectáculo. Al lado de él, es que Gilberto Silva, campeón del mundo, yo tengo una relación con él magnífica, hemos compartido cosas recientemente en Estados Unidos, es decir, es un fenómeno. Tengo que poner, lo siento por Engonga, por Edu, por todos los que han jugado ahí, pero Gilberto Silva tiene que estar ahí. En banda derecha, en banda izquierda pondría a Robert Pires. Robert Pires era un fenómeno, un tío extraordinario, es amigo y es un fenómeno Robert Pires. Por banda derecha, es que tienen que ser muchos miembros de los Invencibles. Es que quitas a Ljungberg, que era, claro, es imposible. Éramos uña y carne. En esa banda derecha, ¿no? También pondría, pondría a Samuel Eto'o en banda derecha porque te puede
te puede jugar por banda izquierda también y meterse Esto puede jugar donde quiera. Y marcaba, claro, y marcaba goles también, como lo hemos visto en el pasado, porque si no, no me caben todos, ¿no? Y metería a Henry y a Dennis Bergkamp, ¿no? Tengo la duda también, es que también metería a José Antonio Reyes. Claro, pasa por la izquierda ahora quita. Claro, quita es que también metería a José Antonio Reyes porque José Antonio Reyes tenía el talento de todos estos grandes. Lo dejamos. Podría haber llegado, con el tiempo podría haber llegado a... Si hubiera tenido más paciencia en el Arsenal, porque lo cuidaban y lo querían. Yo estuve hablando con el padre hace poco y decía que en el mejor club donde le habían tratado y donde más a gusto le habían hecho sentir ha sido en el Arsenal. Entonces, bueno, tengo esa... Pero bueno, me quedo sentimentalmente, me quedaría con José ahí porque lo quiero y siempre lo tendré presente. Pero siendo honestos y justos, Robert Pires, Eto'o y arriba Dennis Bergkamp y Henry. Te hace la pregunta más fácil de tu vida. Quédate con un entrenador. La pregunta más fácil que te va a hacer nadie en tu vida. Wenger y ya no nos enrollamos más. Si no, ya me matan por aquí. Nada, Lauren, un auténtico placer haber estado contigo. Siempre es un placer más con un jugador que ha tenido una trayectoria tan brillante y nada, nada, invitado a nuestra casa para cuando quiera. A ver si la próxima puede ser en presencial, a ver si no cae el diluvio, como en Londres. Y nada, un auténtico placer. Muchísimas gracias. El placer es mío. Pasarlo. Me gusta vuestro formato. Muchas gracias. Enhorabuena.